cuál es la situación actual, cuáles son las proyecciones del crecimiento de la ciudad, cuáles son las acciones propuestas y cuáles conclusiones podemos sacar de este análisis que hacemos hoy. Un plan director es un instrumento técnico, político y económico, que lo que va a hacer es permitir analizar la situación en la que estamos hoy, cómo viene evolucionando el servicio, en este caso de agua y de cloacas, cómo va a crecer la ciudad y hacia adelante, en función de cómo va a crecer la ciudad, qué demandas vamos a tener, qué tenemos que hacer para llegar a que eso se convierta en un plan que tenga metas, estrategias, medidas, que pueden ser estructurales o no estructurales, que ahora vamos a hablar de eso, y qué acciones e inversiones hay que hacer para que los servicios sean sustentables, ¿sí? En calidad, para agua de consumo y calidad de agua de volcamiento del efluente tratado, en cantidad, que hoy es una de las limitantes que tenemos, en el uso de los recursos, en el cuidado de los recursos y por supuesto en el cuidado del medio ambiente. Todo plan tiene distintos alcances, ¿sí? Acciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las de corto plazo se han ido adelantando realmente a la presentación de este plan, porque las medidas de corto plazo son las que tienen que cumplirse en un horizonte de diseño no mayor a un año. Y como la prestación del servicio arrancó en agosto, ¿sí? Y hay que encarar una temporada de verano que nos presenta desafíos muy fuertes porque es una zona turística, de mucho atractivo turístico a nivel nacional e internacional, que no tiene una disponibilidad hídrica en abundancia. Entonces, bueno, había que hacer toda una serie de acciones que se fueron haciendo, que son estas que comentó Rodolfo, que se trabajaron en las plantas, en los bombeos, en la planta de cloaca, para poder anticipar el verano que ya está iniciando, y los fines de semana largos que a fin de año nos agarra toda la locura y todos queremos cortar, y fueron los picos de turismo, el del 24 de noviembre y el del 8 de diciembre. Esto también implica acciones de tipo operativas del propio servicio de agua, es decir, cómo se reagrupan las cuadrillas, cómo se establecen las cuadrillas, cuáles son las líneas de trabajo de cada una, quién dirige, quién hace, y esa reorganización operativa facilita después a la operación y al mejor funcionamiento del sistema. Luego vienen acciones de mediano plazo, que mediano plazo para un horizonte de 20 años de diseño van a ser acciones que se tienen que cumplir en los próximos 2 o 3 años. No puede pasar más de eso. Esas acciones de mediano plazo son las que van a definir las obras que van a hacer que el sistema sea sustentable a 20 años, ¿sí? Y luego acciones de largo plazo que ya tenemos las obras ejecutadas o en desarrollo, porque van a ver que hay obras que hay que ir haciendo, no sé, para el año 2035, para el año 2036, ¿sí? Pero que no solo implican obras, sino que ahí implica el trabajo más fuerte, que es el cambio de uso, el cambio de hábitos, de uso, del cuidado del agua. Si bien acá contamos con una ventaja respecto a otros lugares, que es que uno aprende a convivir con la necesidad y con la emergencia. No quiere decir que eso esté bien, quiere decir que ya hay una cultura de cuidado del agua que en buena medida podemos aprovechar, ¿sí? Entonces, de este plan, de estas acciones, se obtiene un ordenamiento cronológico para un periodo de diseño de las obras, y el mismo, y esto es importante que remarquemos, no es estático. El plan director se inicia hoy, se presenta hoy se marca un camino de trabajo para seguir, pero a partir de que uno vaya conociendo más el sistema, vaya mejorando la información que tiene de base del sistema, se tiene que ir actualizando. Entonces es una acción que es dinámica. Dale. Vamos con el análisis de la situación que hoy tenemos en el servicio. Vamos a empezar con el servicio de agua. ¿Desde dónde se abastece Capilla del Monte? Bueno, Capilla del Monte hoy tiene, diríamos, 3 tipos de fuentes. Los 3 tipos de fuentes son de variada cantidad y de variada calidad. Una de las fuentes es el río Calabalumba, ¿sí? Que luego del dique Los Alazanes tiene, y en el recorrido del agua que hace por el propio río, tiene una toma superficial y alimenta la planta de la toma, ¿sí? Esa es una de las fuentes, con una calidad de agua y con una cantidad de agua disponible. La otra fuente, que en principio tiene más capacidad de almacenamiento y de disponibilidad hídrica, no así la planta, ahora vamos a tratar eso, es la fuente del embalse del dique El Cajón. Esa fuente de agua, que es un cuerpo de agua quieto, si se quiere, tiene otras características de calidad distintas a las que tiene el río. A futuro puede tener presencias de algas, tiene otro tipo de necesidad de tratamiento para la potabilización. El agua que se obtiene en ese dique se potabiliza en la planta El Zapato,
Y finalmente, que tiene una capacidad que ahora vamos a hablar sobre el tema, y finalmente, y un poco lo que decía el intendente hace un rato y lo que confirma Bruno todo el tiempo cuando estamos trabajando, Capilla del Monte tiene una serie de perforaciones y pozos que se han ido readecuando y mejorando y que permiten hoy cubrir el 20% de la demanda, que es un valor altísimo. Ahora, las perforaciones y los pozos tienen una calidad de agua totalmente distinta a la que tiene el escurrimiento superficial del río y a la que tiene el dique. Entonces hoy tenemos una situación de una variedad de calidad, una variedad de cantidad en toda la ciudad, que es uno de los puntos clave que hay que atacar, ¿sí? Toda la ciudad debiera tener la misma disponibilidad de cantidad, calidad, regularidad y generalidad, que son como los patrones que seguimos nosotros los ingenieros cuando trabajamos en un plan director de agua. Gracias. Esto que se ve desde aquí, desde la foto aérea, para los que no la conocen, es la planta potabilizadora de La Toma, que está y que se abastece desde el río Carabalumba. El ingreso de agua se da por aquí, debajo de los árboles. Están estos piletones que son los decantadores. Luego vienen los filtros, la cloración, el almacenamiento en una cisterna subterránea y el envío del agua hacia la red de distribución. Esta planta tiene una capacidad de diseño para producir 10.000 metros cúbicos por día, lo cual es un valor altísimo y está muy bueno que así sea, pero después vamos a ver qué inconvenientes tenemos respecto a esto. Si querés pasar un par de fotos de la planta, estos son los decantadores, allá está el ingreso, estos son los filtros mirados desde el otro lado, es decir, desde este lado que estaba en la foto, mirado para acá, son los filtros. Esto que está acá es la casa química, y esto que se ve aquí, subterráneo, con todas las ventilaciones, es una cisterna que tiene 1.000 metros cúbicos de capacidad y que es como el pulmón, si se quiere, de almacenamiento de agua de la ciudad. Es el tanque más grande que tiene hoy Capilla del Monte. Dale. Respecto a la planta del Zapato, es una planta diferente en la concepción de lo que nosotros llamamos como una planta compacta, sin llegar a ser una planta compacta. Es una planta que en menos superficie produce lo mismo que o el mismo producto final que la otra, solamente que con una capacidad 4 veces más chica, tiene 2.500 metros cúbicos por día, y tiene un problema, perdón, volvete una, o dos de tal, sigue aquí. El problema que tiene esta planta es que es chica respecto a la calidad del agua que tiene la fuente. Entonces, por ejemplo, ¿me puedo salir un segundito? ¿Cómo se hace la potabilización del agua? ¿En qué consiste 2 metros cúbicos por día? Lo mismo pasa con la planta del Cajón. La instalación de toma que hay en el dique del Cajón, con las bombas y demás, podrían permitir una producción de casi 2.600 metros cúbicos día. La capacidad que existe en la propia planta, por esto que les decía de la calidad, y lo que ocurre hacia aguas abajo, con el bombeo y el acueducto, nos limitan a 1.200 metros cúbicos día. Con las perforaciones no tenemos esa limitante, porque lo que produce la perforación es lo que se vuelca a la red, ¿sí? Estamos en 1.080 metros cúbicos día. Y en totales de producción instalada, si tuviéramos fuente y demás, tendríamos casi 14.000 metros cúbicos día y tenemos una producción real de 5.900 metros cúbicos día. Ahora bien, la producción real, o lo que podrían sacar las plantas, se reduce luego aún más, porque después existen un montón de factores que se llaman, o que se agrupan en un concepto que se llama agua no contabilizada, que incluye conexiones clandestinas, que incluye pérdidas, que incluye filtraciones de la misma planta, y demás. Eso hace que este número baje a 4.600 metros cúbicos día. Entonces, tenemos inconvenientes con la capacidad de la fuente, inconvenientes en los sistemas de captación, principalmente esto, en esta planta que es la mayor. Cada vez que el río Carabalumba trae una crecida, trae turbidez, la planta necesariamente tiene que salir de operación, hoy, en las condiciones que tiene hoy. ¿Por qué se saca, gracias, ¿por qué se saca de operación la planta? Porque la consecuencia de trabajar la planta con el río con turbidez lleva más días sin operación de la planta, ¿se entiende? Si vos frenás la planta, pasa la crecida, baja la turbidez del río, la cisterna de 1.000 metros cúbicos hace de pulmón para bancar ese movimiento, y luego después la ponemos en funcionamiento, se pone de vuelta en funcionamiento para que la disminución de la cantidad de agua que se vierte de la ciudad sea la menor posible. Esto hay que trabajarlo, sobre esto vamos a hablar más adelante. La salida de servicio por crecidas. Y en el caso de la planta de Cajón, la capacidad del sistema de bombeo de la propia planta, pero principalmente, porque eso se resuelve fácil, instalamos una bomba, en una incapacidad del acueducto que vincula la planta del Zapato con la ciudad y con la planta de La Toma. ¿Ah? Dale.
¿Cómo estamos con el tema de redes de distribución de agua? Que este es un punto clave. Bueno, la ciudad hoy tiene en el orden de los 200 kilómetros de redes, ¿sí? Distribuidos 200 kilómetros de redes. Pero hay barrios que no tienen redes. Hay barrios como Aguas Azules, ¿digo bien? ¿Sí? Y el barrio ecológico que hoy no tienen red de agua. Es decir, no tienen una red de agua como debieran tener. Que uno tenga, o que se haya llevado a que por conexiones con mangueras y demás la gente tenga agua, el agua es un derecho humano, tienen que tener agua. Lo que pasa es que esa situación de tener agua irregular, si se me permite el término, en el sentido de lo que tiene que ver con los diámetros mínimos, con la calidad del material y demás, hacen que el agua le llegue en cantidad insuficiente, se pierda muchísima agua y por lo tanto no sea eficiente para nadie, ni para los vecinos del barrio, ni para el que produce el agua y la tiene que regularizar porque se pierde un montón ahí. De esos volúmenes estamos hablando cuando decimos agua no contabilizada, no en ese barrio en particular, sino en general en el sistema. Por otra parte, las redes de agua de la ciudad tienen ya muchos años y en muchos casos, en más del 50%, están construidas con materiales que ya no se pueden usar para la distribución de agua potable. Porque ya están viejos, porque ya no se permite más usar ese tipo de material, porque al tener perforaciones que salvan la falta de agua, también se agregan sales al agua que hace que se produzcan incrustaciones en cañerías de acero. Entonces, las secciones disponibles de las cañerías disminuyen. Por lo tanto, hoy hay que cambiar más del 50% de red de distribución de la ciudad y tiene que ser reemplazado por materiales, con cañerías con materiales como el PVC o el PAD. Vale. Otro punto que hay que estudiar y atacar es cuánto almacenamiento tenemos en la ciudad, cuánta agua disponible tenemos en la ciudad para el caso de que se corten los servicios. Hoy hay unas 10 perforaciones, 10 cisternas, 2, 4, 6, 8, 10 cisternas, que en total suman 3,5 millones de litros almacenados por día. ¿Eso es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? Y depende de cómo se mire. Ahora vamos a trabajar sobre eso, pero en principio les adelanto que es deseable, ya no legalmente, pero sí desde el punto de vista del servicio, tener un almacenamiento mucho mayor, es decir, tener más reserva de agua. Dale. En líneas generales, eso fue el planteo de cómo están hoy los servicios de agua. Vimos las fuentes, vimos las plantas potabilizadoras, vimos los almacenamientos, hablamos de las redes y ahora vamos a ver cómo estamos con el sistema de líquidos cloacales. ¿Dónde estamos parados hoy? Capilla del Monte, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y los mogotes que se construyeron en el año 2000, se encuentra ubicada aguas abajo de la ciudad, aguas abajo sobre el río Calabalumba. Dale. ¿Qué tipo de planta es? Es esta planta, no sé si la conocen o si han ido, pero es una planta que se llama planta de tratamiento por lodos activados y que tiene un corazón, como todo sistema, que es este gran piletón que está acá, que son las zanjas de oxidación. Las zanjas de oxidación es el corazón de la planta y es el limitante en cuanto a la cantidad de líquido que se puede tratar y vertir tratado de manera eficiente y que cumpla con todas las normativas. Se llama de lodos activados porque en esta planta hay barro, lodo, con bacterias vivas. Esas bacterias vivas, en algunos sectores son bacterias aeróbicas, en otros sectores son bacterias más anaeróbicas, o sea que unas funcionan con presencia de oxígeno en cantidad y otras viven mejor cuando no hay oxígeno. ¿Por qué pasa esto? Porque las que hacen el laburo de la depuración de la materia orgánica son las bacterias, que al final las matamos porque así somos, pero tenemos que matarlas para lo que se salga de acá y vaya al final, no puede ir al río, esa cantidad de bacterias se mata. Esas bacterias, unas producen la primera depuración de la materia orgánica y las otras bacterias comen el residuo de las primeras. Y eso hace que en este proceso se eliminen toda la materia orgánica, lo que se llama demanda bioquímica de oxígeno y todas las cosas que después afectarían el río hacia aguas abajo. Luego viene sedimentador secundario, sedimentador terciario. Estos son los depuradores para agregar los productos químicos para el tratamiento terciario. En el tratamiento terciario se eliminan el nitrógeno y el fósforo. Y al final viene esto, que es la cámara de contacto, que es donde se pone cloro para matar las bacterias que pudieran haber escapado en todo el proceso y llegan aquí para que no vayan hacia aguas abajo. El corazón de la planta es este.
el líquido, para ser tratado correctamente, debe estar en promedio un día ahí adentro, 24 horas. El líquido entra por acá y hace este carrusel, hace esta vuelta y sale por aquí. En promedio va a haber gotas o va a haber líquido que va a hacer la vuelta rápida y va a salir en una hora, y hay líquido que va a estar permanentemente ahí adentro, haciendo un promedio o debiendo hacer un promedio de permanencia de 24 horas.